Continúa la guerra y la venganza. Estados Unidos insiste en que Soleimani, el general Soleimani, era un gran terrorista. Irán asegura que la venganza de su muerte no ha acabado. Y dice también que el ataque que hizo a la base de Estados Unidos le cerró la boca a Donald Trump porque los estadounidenses ni siquiera pudieron defenderse de los misiles iraníes. Eso dice el gobierno. La región vive una nueva fase. ¿Es blanco o negro? La perspectiva iraní define así a Estados Unidos. ¿O se está con la revolución islámica o es uno terrorista estadounidense? Tanto que si bien Irán acepta que derribó un avión comercial lleno de 176 inocentes, dice que la responsabilidad es de Estados Unidos. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, donde se juega la estabilidad del mundo, donde los misiles cruzan por los aires y desde donde también se caen los aviones, desde Irán, detrás de la razón. El gobierno de Irán dice que ha golpeado duramente a Estados Unidos. در مقابل عظمت ملت ایران احساس خضوع کردن. ممکنه به رو نیارن اما چاره‌ای ندارن. از این به بعد اگر آمریکا باز بخواد مرتکب جنایت دیگری بشه بدون پاسخ قوی‌تری رو دریافت میکنه. El gobierno de Irán dice que la venganza no ha terminado, que los misiles dejaron claro la superioridad de las Fuerzas Armadas de Irán. Mostraron su gran precisión porque no tiraron a matar. El gobierno de Irán también dice que la muestra de su poder militar hizo callar las amenazas de Trump. El periódico Washington Post revela que la base de Estados Unidos en Irak no tenía cómo defenderse. Critica al Pentágono por no desplegar los misiles de defensa como los Patriot o los THAAD para defender a sus soldados y que en vez de eso se los dio a Arabia Saudí. Estas son las primeras imágenes que reveló CNN de los destrozos que hicieron los misiles iraníes. Los soldados, como no tenían cómo repeler la agresión, usaron solo su inteligencia y análisis satelital. And very lucky, or was it the training, the precautions that were taken, that there were no U.S. casualties? I'd say it was all of that. I'd say it was a combination of God looking out for us. It was a combination of, the little bit of intel and advanced warning that we got. And then it was the smart commanders on the ground making on-spot decisions to get people out of harm's way. Una docena de misiles iraníes cayó sobre la base Al-Assad en Irak. Este es uno de los salones hecho añicos, donde los 1.200 soldados de Estados Unidos acostumbran a reunirse. Horas antes estaban ahí. Durante el ataque, algunos soldados se quedaron fuera y la gran mayoría se protegieron en un búnker. Horas después, Irán comete una tragedia. Le dispara un misil a un avión comercial de Ucrania, matando a 176 civiles. Dice que fue un error y responsabiliza a Estados Unidos. در عین حال دشمن میگفت عکس العملش سنگین نشان میدهم. بین این مسئله که ما باید مقتدرانه عکس العمل نشان میدادیم، ما هیچ گزینه‌ای جز عکس العمل آن هم قدرتمند نداشتیم، زیرا چیزی غیر از آن به تجاسر دشمن و ادامه این رفتار در مقیاس وسیع تا رسیدن به یک جنگ گسترده مسیر دیگری وجود نداشت. Estados Unidos no contraatacó. El gobierno de Irán dice que esto es muestra de debilidad, aunque también Donald Trump estaba solo contra Irán y Estados Unidos. En las horas de respuesta, el pueblo de Estados Unidos, ciudadanos, críticos y hasta comediantes atacaron a Trump, exigiéndole no a la guerra. El gobierno iraní dice que le dieron un gran golpe a Estados Unidos, con el cual jamás volverá a amenazar.
Pues ahí está el reporte. Muchas gracias, como siempre, a usted. Gracias por estar aquí con nosotros, defendiéndonos a pesar de que nos hayan cerrado muchas cuentas de YouTube. Gracias por defendernos la libertad de expresarnos y por estar también con nosotros y justamente por defender la libertad de expresión. En las próximas semanas o días haré un cambio. Esté pendiente del anuncio para que pues sigamos teniendo esa libertad aquí en Detrás de la Razón. Gracias. Esté pendiente de ese anuncio que voy a hacer. Muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Alejandro López de Miguel, periodista allá en Madrid. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo y un abrazo de inicio de año que no te había visto. Maximiliano Esbarbio Osuna, analista internacional en Buenos Aires. Usted lo conoce muy bien. Gracias a los dos. Buenas noches. Alejandro, comienzo contigo. A ver, para empezar, vamos a un análisis de amplio pues, espectro para después ir a las particularidades que son muy importantes. Primero, dame, por favor, una fotografía amplia de lo que estamos viendo y viviendo entre Irán y los Estados Unidos, por favor. Buenas noches, Roberto, y buenas noches a los telespectadores. Feliz año, antes que todo, porque no hay que perder esas costumbres. La fotografía creo que es clara, y si bien ha subido una serie de grados la temperatura, en esencia lo que está haciendo el señor Trump es lo mismo, pero más a lo bestia, más desproporcionado, y ahora esto pasa por protagonizar un ataque con drones en el que se asesina a personas. Hay que recordar que se habla constantemente del general que ha resultado asesinado, pero del equipo que viajaba con él, que también murió en ese ataque de dron, habría que comentarlo. Esto es lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa. La respuesta de Irán podemos entrar más adelante, si nos parece que es proporcionada, si no, si es exitosa o no, y qué consecuencias lleva. Pero yo me quedaría fundamentalmente en que, más allá de quién dispara un misil en este caso, porque el responsable de quién dispara el misil es quien dispara el misil, yo me preguntaría quién es quien constantemente se está haciendo pasar por una suerte de policía en Oriente Próximo, y la respuesta está clara. Lo mismo que el señor Donald Trump criticó a su predecesor, al señor Obama, lo mismo que le dijo que no hubiera soldados estadounidenses muriendo en misiones en el extranjero, que no hacía falta, pues eso, liderar el mundo libre, como ellos lo llaman con esta concepción, de ninguna forma, está haciendo exactamente lo contrario. Vamos a entrar en las explicaciones que han dado y en la inconsistencia de versiones de los secretarios del gobierno de Donald Trump y del propio Donald Trump, que hoy mismo ha reconocido que, bueno, que quizás no era una amenaza inminente. Si no es una amenaza inminente, ¿por qué autorizas un ataque asesino en un país que además escapa de tu soberanía? Todo este disparate me lleva a otra cosa, a las incoherencias de Trump. Quiero recordar el hecho de que en los próximos días llega al Senado el impeachment. Parece que eso no le gusta, aunque al final pues no vaya a tener votos para salir adelante. Verse acusado de cosas tan graves como pues obstruir la labor del Congreso o de abuso de poder, sin duda no le interesa en un año en el que hay elecciones. Y me quedaría con eso, Roberto, con que la clave una vez más es que se está haciendo política electoralista y a la interna, que ni siquiera es política, es politiqueo, una vez más con recursos públicos, una vez más con el bienestar de otras zonas del planeta y una vez más con intereses geopolíticos. Y esto es muy, muy, muy sensible, porque el señor Trump no puede estar sacando pecho por cortar la financiación del petróleo iraní, no puede estar sacando pecho por un ataque asesino. Hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas, y me parece que esta escalada está una vez más calculada. Trump ha subido el tono hasta donde él ha creído conveniente y lo ha bajado en el momento en el que, bueno, lo ha creído conveniente, ha calculado y ha dicho: voy a seguir con mis bravatas, pero de momento no voy a tener más acciones militares. ¿Quieto donde estoy? Esto va a pensar que la persona que está a los mandos de Estados Unidos, pues como mínimo es peligrosa, muy peligrosa. Bien. Maximiliano, a ver, igual dame la versión de tu cámara fotográfica. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Sí, lo que se puede apreciar en los últimos días es no solamente una rebaja de las tensiones entre Estados Unidos y Irán, pese a que Irán ha disparado, o no se sabe si fue Irán o quizás unas milicias proiraníes, otros misiles contra otra base iraquí en la que no hubo tampoco muertos. También Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán. Digamos, no las puso en firme, no las ha rubricado Donald Trump. Puede ser que se concreten, como no, porque estamos acostumbrados a que Trump haga promesas y luego no las cumpla, como por ejemplo lo que ha hecho con México, de imponerle un arancel a sus productos.
Y en este momento lo que podemos ver es que en Irak, tanto Irak como otros países del Golfo Pérsico, principalmente Qatar y Omán, se han acercado a Irán ante el llamado del gobierno iraní en establecer una alianza regional en contra de Estados Unidos. Omán respondió positivamente y el que era más de esperar que lo hiciera es Qatar, porque se ve en este momento bastante aislado con respecto a sus ex amigos del Golfo como Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Entonces necesita del mercado iraní y necesita del espacio aéreo iraní. Recordemos que su aerolínea Qatar Airways, que es una próspera aerolínea operando en América Latina, en Europa, en África, los espacios aéreos se le han visto cerrados en Arabia Saudita y Emiratos Árabes, y como es un país que está muy próximo a Irán y tiene frontera terrestre con Arabia Saudita, necesita el espacio aéreo de Irán para seguir operando. Además, Qatar importa el 90% de los alimentos y Irán es un gran proveedor de alimentos. Por lo tanto, Irán mantiene firmes y sólidas sus alianzas con el Líbano, con Siria, con gran parte de Irak y con gran parte de Yemen, y también con Rusia y China. Si le han sumado estos países, también ha tenido la semana pasada el apoyo de Japón y el apoyo de Singapur. Entonces, en este momento Irán está en una situación de mayor fortaleza y no tan aislado como estaba antes, cuando Donald Trump decidió romper el tratado nuclear y que Europa titubeaba si se quedaba o no se quedaba y no podía convencer a Donald Trump de que volviera a cumplir con lo que había firmado. En este momento a ninguno de los dos le conviene la guerra y ambos han bajado las tensiones, porque el primer ataque de Irán a la base de Estados Unidos fue un aviso más que para escalar la guerra, es para rebajar tensiones y llamar a una tensa tregua, pero una tregua al fin, porque a ninguno de los dos les conviene un enfrentamiento bélico directo, porque sería pernicioso tanto para la economía como para la política, y más en un año electoral en Estados Unidos. Bien. Alejandro, el gobierno de Irán dice que el ataque que hizo con sus misiles contra la base de Estados Unidos deja claro que Irán es superior, ya que los estadounidenses ni siquiera pudieron derribar los misiles. ¿Cuál es tu análisis, Alejandro? Creo que en este caso lo que sobre todo toca, Roberto, es llamar a la tranquilidad y al orden, ¿no? Porque es verdad que Estados Unidos está con esa bravata. Irán, pues lógicamente dará la versión que quiera dar, más pues si tiene que hacer frente a esta etapa. Pero yo me quedaría con los hechos, con lo que hay sobre la mesa y con lo que hemos constatado a día de hoy, ¿no? Y al inicio te comentaba el hecho de que hemos tenido distintas versiones en función de quién fuera el portavoz del gobierno de Estados Unidos hablando, porque veíamos al señor Mike Pompeo diciendo inmediatamente después de los ataques, que hablo contra el general, que no tenía claro cuáles eran los objetivos, y por eso hablaba de atentados hacia los que iba a ir supuestamente el ataque de Soleimani. Después teníamos a Trump hablando de 4 embajadas. Después la rueda seguía girando y teníamos al señor Mark Esper, al secretario de Defensa, diciendo ahora que reconocía que no había prueba. Esto ha sido ayer mismo domingo, pero es que hoy teníamos al señor Trump diciendo que realmente no importa si la cuestión era inminente o si no era inminente, porque al final él considera que está por encima de cualquiera de esos hechos. Creo que esos son los hechos con los que nos tenemos que quedar, y creo que a nadie le interesa una escalada de tensión. Coincido con el compañero, pero lo cierto es que parece que aquí es la propicia. Entonces, si pensamos en el interés de las personas que están viviendo, sea en Irán o sea en Estados Unidos, a nadie le interesa una escalada de tensión. Si pensamos en los intereses de la politiquería del corto plazo del señor Trump, parece que sí, ¿no? Y me quedo con un dato. Además del ataque contra Soleimani, que pues como todos sabemos, acabó con la vida del general y de su séquito, que insisto, hay que recordarlo, el Washington Post decía estos días que había otro ataque preparado por el gobierno de Estados Unidos, por las fuerzas de Estados Unidos, y que pues por suerte no llegó a tener éxito. En este caso era contra un comandante. Bueno, esto hace pensar, si la amenaza era tan concreta, tan explícita, ¿por qué había 2 ataques? En fin, que creo que hay muchos hechos y creo que hay que tener mucho cuidado ahora,
Porque una cosa es que el bravucón, el que acostumbra a salirse por la tangente, a despreciar la vida y las condiciones vitales de las personas, diga barbaridades, y otra cosa es que no podamos llamar al orden y decir calma, porque hay vidas y hay el bienestar de personas en juego, y eso es lo que debería imponerse, y debería haber una reflexión de otro tipo. Por ejemplo, no he visto muy metida a la Comisión Europea, por ponerte un ejemplo, ¿no? Creo que la diplomacia más que nunca tiene que entrar, y tiene que entrar de verdad, también para poner en su sitio al señor Trump. Oye, Alejandro, ¿tú por qué crees que no había misiles THAAD ni Patriot para defender de misiles? Por lo que se ha leído aquí, pero entiendo que son informaciones parciales por estar aquí, se avisó, desde Irán se avisó del ataque. Entonces, no sé si se hizo una cuestión de daño o no sé si efectivamente pilló por sorpresa. Lo cierto es que, bueno, sorprendería, que sería una negligencia que les pillaran por sorpresa, pero puede ser. En cualquier caso, yo creo que todos celebramos el hecho de que no hay víctimas mortales que lamentar, y precisamente por eso deberíamos tomar esta senda que abrimos. No hay víctimas, no hay que lamentar daños en este caso, en este ataque a los cuarteles de Estados Unidos, y a partir de ahí deberíamos de verdad empezar a decir, oye, pues vamos a pacificar esto de alguna forma, ¿no? No esto de mandar más tropas a la zona, no creo yo que sea la solución. No sé por qué no hubo ningún tipo de respuesta. Lo ignoro. Al final, ninguna maquinaria bélica es infalible, en cualquier caso. Maximiliano, tu balance de la venganza del general Soleimani al destruir pues unas bodegas y todos se escondieron, no hubo víctimas. El Washington Post incluso critica a Trump por no darle a la base de Estados Unidos en Irak pues cómo defenderse, y en vez de enviar los misiles Patriot se los dio a Arabia Saudí, por favor. Sí, es cierto, no solamente Arabia Saudí, sino otras bases más importantes de Estados Unidos sí tienen misiles Patriot, por lo que tengo entendido. Las que están más cercanas o las que son objetivos más importantes sí tienen misiles antiaéreos de defensa. Es cierto que se los dio Arabia Saudí, porque recordemos que hace unos meses la milicia de Ansarollah de Yemen ha disparado contra la industria petrolera saudita y han caído cohetes en Riad, la capital de Arabia Saudita, y ese era un blanco mucho más, digamos, más posible de ser atacado que alguna base de Estados Unidos en Irak. Eso no estaba contemplado pese a la operación que llevó a cabo Estados Unidos, el magnicidio del general Soleimani. Entonces, Estados Unidos no protegió sus bases con los misiles Patriot. Sí, sus bases en Europa, en Turquía están protegidas, sí en Arabia Saudita y en otros países de Asia, pero muy poco en Irak. Lo que y además, cuesta dinero, por otro ¿no? lado, Lo que exactamente, vale también. más el dinero. Sí, Maximiliano. Claro, sí, eso también es un porqué. Pero Estados Unidos también, por otro lado, como comentaba en otras oportunidades, le convino que Irán, para su política interna, atacara para mostrar que Irán realmente es una amenaza y que no son socios fiables de Estados Unidos, sobre todo para apuntar al Partido Demócrata, que fue el que firmó el tratado nuclear, porque el ex vicepresidente Joe Biden es seguramente el candidato más importante de los demócratas, y asociarlos con Irán, con un país que Trump quiere mostrar que es agresivo hacia los intereses norteamericanos, pese a que se estaba defendiendo legítimamente, el discurso interno es ese. Entonces, le convino a Estados Unidos desalojar la base ante el aviso, pero no destruir los misiles, sino mostrar el daño que hicieron en los hangares, en las bodegas, para una cuestión interna y una cuestión de politiquería, como decía mi colega. Pues fíjate, imagínate, con lo que estás diciendo, hasta podemos suponer que la mente maquiavélica era, ojalá maten a algunos estadounidenses para que entonces así los votantes digan, no Obama que quería relación con Irán, ¿no? Imagínate. A ver, Alejandro, ¿ya acabó todo? Te pregunto, ¿ya se acabó todo? Porque el líder de Irán ha dicho que la venganza no ha acabado, sino que esto que vimos va a continuar, y que lo que vimos además fue una bofetada. Esperemos que sí, que en esa parte sí que se imponga un poco de sentido común, y que efectivamente haya acabado, ¿no? Más allá de las 176 muertes de ese avión, que bueno, habrá que esclarecer cómo y por qué.
al parecer ha sido por un accidente y no se había identificado como lo que realmente era ese avión. Más allá de eso, el escalar el conflicto solo lleva a que el conflicto se enquiste. Eso sí, lo que realmente nos importa son las personas que viven en uno y otro país. Y hay que recordar que hasta la fecha lo que ha hecho Estados Unidos con los aranceles, lo que ha hecho en general desde la llegada de Donald Trump, lo que ha hecho desde la retirada del pacto nuclear, ha sido subir, subir, subir. Al final esto está repercutiendo en las clases medias y en las clases populares de Irán. Un dato, el secretario del Tesoro hablaba el otro día, eso os comentaba, de cortar hasta el 95% los ingresos petroleros de Irán. Y Rouhani decía en el discurso del 31 de diciembre que se habían perdido unos 100.000 millones de dólares en lo que es la producción petrolera. Es una barbaridad de dinero que repercute en el bienestar de estas personas. Esperemos que no, esperemos que la negociación, la diplomacia consiga abrirse paso. Por suerte en Estados Unidos, y eso lo sabemos todos, hay otras personas en la administración que no son Donald Trump, que no tienen estos intereses, hay un cuerpo diplomático y por supuesto están los habitantes de Estados Unidos que ya le han dicho, como bien decíais, guerra no, y quizá, bueno, Trump tenga que relajar, y cuando vea que lo que la calle le pide es prudencia, entiendo que de alguna manera en algún momento tendrá que optar por ello, ¿no? A mí estos días el discurso, el tono, me recordaba mucho a una etapa anterior. No sé si recordáis la famosa guerra de Irak 2, la de Bush hijo, y bueno, como el secretario de Naciones Unidas el secretario general llegó a decir, el señor Kofi Annan, entonces, en 2004, llegó a decir que en base al Tratado de la ONU, aquello desde luego no era una guerra legal. Aquí parece ser que Estados Unidos, en algunas de sus acciones en cuanto a su política exterior, no ha tenido muy en cuenta lo que es la legalidad. Bien. Y lo que está claro es que si a lo mejor el país contra el que está actuando fuera Irán, no fuera Irán y fuera otro, yo no sé hasta qué punto otros países no criticarían según qué acciones, ¿no? Entonces yo, de verdad, Roberto, lo que deseamos desde aquí, desde Madrid, que estamos siguiendo esto con preocupación, es que haya un poquito de sentido común, que bajen las aguas y que hablemos. Eso no quiere decir que las cosas queden impunes, que las acciones emprendidas, pues eso, unilateralmente por un ejército como es el de Estados Unidos, tengan que ser gratis, no, ni muchísimo menos. Pero hay vías diplomáticas y civilizadas para resolver el conflicto, porque lo que menos le interesa a nadie es que la tensión suba más. Déjame ir con Maximiliano, sí. A ver, Maximiliano, vayamos al problema del avión. Finalmente, después de varios días, Irán pues aceptó su error y responsabilizó además a Estados Unidos. El primer ministro de Canadá, de donde eran muchas de las víctimas del avión ucraniano, dice que esto no es suficiente. Tu análisis, por favor. Sí, es un hecho muy lamentable en el que no solamente Estados Unidos, por supuesto que es responsable porque es el que inició las acciones bélicas y el que pateó el tablero en Medio Oriente y por eso Irán tuvo que defenderse, pero bueno, es inaceptable que se haya confundido un objetivo, digamos, un objetivo civil con un objetivo militar. Eso es algo que no debería suceder y bueno, es un hecho lamentable que Irán, bueno, lo que hizo fue decir la verdad. Bueno, ahora se verá qué pasa, cómo sucedió esa confusión, porque Irán tiene la capacidad defensiva y la capacidad también de atacar con misiles precisos como para que eso no suceda. Entonces eso es algo bastante lamentable. Y también otra cosa muy breve que habría que prestar atención es a lo que va a suceder en Irak si efectivamente Trump le impone sanciones a su industria petrolera o también a las cuentas que tiene Irak depositadas en Estados Unidos. Eso va a hacer que Irak se vuelque mucho más a la influencia de Irán, Rusia y China y va a perder gran parte de la influencia. Por lo tanto, es un equilibrio que Donald Trump va a tener que manejar si efectivamente sanciona a Irak por haberle pedido que retire sus tropas. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Gracias a los dos, Alejandro y Maximiliano. Por ahí me llegaban comentarios de que Rusia está frotándose las manos con Arabia Saudí para quitar del camino a Irán y hacer una alianza nueva, imagínense. Bueno, eso lo vemos en otro programa. Gracias a todos ustedes. Al ver todo este mar de cosas que están pasando, ver sobre todo que muere, y eso me puede muchísimo, que muere gente inocente. Quiero cerrar diciendo otra vez la frase sabia de mi abuelita, que me la repetía una y otra vez. Pon en duda lo que veas, no creas jamás en lo que veas
y menos en lo que te digan. Y lo digo porque esa es la única forma de ser auténtico, genuino y vivir con dignidad. La vida es muy corta como para vivir sin valores, sin respeto a los otros, sin comprensión y sin humanidad. Siempre agradecido por escucharme, a ustedes, gracias, porque quizá mañana pues ya no estemos, o este sea incluso mi último programa. Buenas noches.